Bienvenidos y bienvenidas a la clase sobre el trabajo final de bioseguridad. Esto es un informe que será entregado al finalizar la unidad curricular, el cual consta de una introducción en la que van a hacer un discurso breve, claro, en el que se explica el para qué y por qué se hace el informe y a su vez se reflejan las leyes en el que está sustentado el mismo. Luego van a colocar los datos de la empresa, en la cual tiene que estar el nombre, la dirección y el espacio a valorar. Es decir, no van a hacer un estudio de riesgo en toda la empresa, sino en un espacio determinado. Por ejemplo, el área administrativa de la empresa. Luego de hacer de reflejar los datos de la empresa, van a realizar un glosario o conceptos básicos, el cual solo se van a reflejar los conductos que aparecen en el informe, que son importantes para el lector o el gerente. Inmediatamente se supone que ya hicieron una observación bien detallada del espacio a evaluar, donde van a hacer la detección de los riesgos, considerando las fases de evaluación de riesgo, la estimación del riesgo y el nivel de riesgo de acuerdo a lo establecido en la norma juvenil. Ya después de esa fase de observación, vamos a comenzar a colocar los datos en el cuadro correspondiente de riesgo detectado, donde tiene varias columnas. La primera es la donde vamos a determinar el riesgo, la segunda cuál es el nivel de riesgo, qué genera ese riesgo o quién lo controla, medidas de control y las recomendaciones. Aquí vamos a ver un ejemplo donde la primera columna estamos observando, por ejemplo, debemos de notar si observaron riesgo ergonómico, deben de colocarlo, riesgo biológico o riesgos químicos, también pueden ser riesgo psicosocial, riesgo físico. Eso va a depender de la observación. Enseguida que ya tenemos detectado el riesgo, vamos a ver cuál es el nivel de riesgo y esto lo vamos a hacer revisando la norma Covenin 4004 del 2000 y ahí tienen el ejemplo, puede ser trivial, puede ser tolerable, puede ser moderado. Inmediatamente vamos a determinar quién genera el riesgo. Esto es muy importante. Estos son lo que llamamos los factores de riesgo, donde tenemos que ver si lo genera el trabajador, si lo genera algo en el ambiente, por ejemplo, los hongos, la pintura, y quién controla el riesgo. Entonces tenemos que ver, el riesgo lo controla el propio trabajador, lo controla el gerente o dueño de la empresa. Eso va a depender del estudio que ustedes están haciendo. Bueno, y después vamos a colocar las medidas control, siempre tomando en cuenta las normas Covenil o los reglamentos pertinentes que debemos utilizar en este momento. Y por último, el cuadro será llenado sobre las recomendaciones que vamos a dar. Aquí es bien importante que las recomendaciones son a la luz de la terapia ocupacional. Entonces tenemos que ubicarnos como terapeuta en el ámbito laboral. Inmediatamente que terminamos de hacer nuestro cuadro, vamos a hacer las conclusiones tomando en cuenta la fase de evaluación del riesgo,
deben de considerar todo lo que se valora del riesgo. Y por último vamos a tener las recomendaciones que vienen dadas, como ya lo dije anteriormente, desde la terapia ocupacional, cómo se puede eliminar y minimizar el riesgo, cuáles son las medidas de protección que podemos dar y las medidas control.